Compartir. Eh, Vamos a compartir un fragmento del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, del versículo 1 al 10. Esperá que Vamos a tratar de están leerlo. entrando dos hermanas. ¿Sigo hablando? Dale, ahora sí estamos todos. Vamos a tratar de hacer algún que otro ejercicio para no solamente hacer una lectura, sino la lectura comprensiva, para meternos más en el texto. Esta palabra que es bien conocida por todos nosotros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer en la versión Reina Valera 60, que es la que habitualmente usa la mayoría. Vamos a leer el texto bíblico. Después vamos a buscar, le voy a pedir a cada uno de los hermanos, a distintos hermanos, que busquen algún pasaje bíblico, a enriquecer ese texto con referencias, que ya veremos son, no lo sabe. Y luego vamos a ir sacando distintas conclusiones y aplicaciones de los diferentes textos que vayamos viendo. Así que vamos a iniciar la presentación, a ver si sale bien. ¿Se ve bien? Se ve bárbaro. Bueno, primero hay un libro que estuvimos, los hermanos que estamos preparando Efesios, que estuvimos leyendo, de Hamilton Smith, un libro que ya tiene sus años, es un comentario a la carta de los Efesios. Me pareció interesante comenzar haciendo un resumen de lo que habíamos visto con Alberto en el capítulo 1 e introducir de alguna manera el capítulo 2. Así que le voy a pedir a Alberto si por favor nos puede leer esto que está en pantalla. Bueno, leo lo que está en pantalla, ¿querés? Por favor. El capítulo 1 nos ha revelado los designios de Dios para Cristo y la Iglesia, y termina con la oración del apóstol, quien desea que conozcamos el poder que opera para con nosotros y por el cual estos designios de amor tendrán cumplimiento. En el capítulo 2 se nos permite aprender, en primer lugar, cómo opera en nosotros el poder de Dios, de los versículos 1 a los versículos 10. Luego, los caminos de Dios para con nosotros, versículo 11 al 22. Para la formación de la iglesia en el transcurso del tiempo, a fin de cumplir sus designios para con nosotros. Bien, vamos entonces a comenzar con el texto. A ver si puedo. No puedo pasar. Este es el fragmento que veremos hoy, del 1 al 10. Está mirando, ¿no, Alberto? Sí, sí, vos dale, yo te aviso. Sí. Efesios 2. Bien. El Señor, por medio de su apóstol, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, rico en misericordia, su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, es don de Dios, no por obras, a que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bien, hasta aquí el texto. Vamos a ir entonces a hacer otra lectura
un poco más literal, es decir, más ajustada al texto en su lengua original. Eso la van a notar un poquitito quizá, así como algunos textos de la Reina Valera de 1909, un poco rígida, pero bueno, se gana un poco en precisión para hacer el estudio que tenemos a continuación. No sé si todos los que están, porque yo estoy compartiendo pantallas de modo que ni me veo yo si me están viendo. Así que no sé si se está viendo bien la pantalla. Sí, vos Sí, se dale te ve, para adelante y yo te sí, se aviso. te ve. ¿Se me ve a mí también? Sí, sí. Sí, Bueno, entonces, lo que pregunto todos, y pueden responder el que no sepa, si saben todos lo que es una referencia bíblica. ¿Todos? A ver. ¿Alguno no sabe lo que es una referencia bíblica? Referencia bíblica es con qué se apoya el texto que acabamos de leer. ¿Puede ser? Exactamente. Concretamente, todos tenemos una Biblia, sería bueno que busquemos. Aquí, por ejemplo, esta edición que yo tengo vieja la tiene aquí, en el medio como se usaba antes. Se ponían referencias, pueden encontrar otras citas, las notas al pie, algunos por versículos y demás. No sé si pueden cotejar eso en sus ejemplares. Sí, yo lo tengo. ¿Lo tienen allí? Bueno, las referencias son, como decía la hermana Alicia, son citas mencionadas porque tienen contenidos afines a el texto justamente que se está invocando. Son contenidos relacionados al texto bíblico. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a pedirle primero a Alfieri que se busque Tito 3 en su Biblia, la que tenga, por favor. Le voy a pedir... no sé, Pablo, repetí el pasaje porque se entrecortó ahí. Tito 3 al 7. Pero ahora voy a volver a la pantalla, ¿sí? Que lo tengo todo aquí escrito. Ahí está. ¿Ahí se ve? Todavía no. Esto es peor que la encuesta, ¿eh? No, esto es más fácil. El problema aquí es el humano que... Ahí va a empezar, ahí que está compartiendo. Ahí está. ¿Y ven, hermanos? No escucho. Ahora sí se ve. Ahora se ve, Bien. se ve. Bien, puse allí en amarillito las citas para que sea más fácil. Ahora vamos a leer el texto. Primero vamos a pedirle entonces al Alfieri que nos lea Tito, capítulo 3, versículo 3, 4, 5, 6 y 7. Cuando lo tenga Alfieri, adelante. Alfieri, desmuteate. Espera que te ayudo, a ver. Espera. Reactiva el audio. Ahí está, Fieri, dale. Ahora sí. Ahora sí. Según la época del mundo, según el príncipe de la autoridad del aire, el espíritu del que actúa eficazmente en este momento en los hijos de la desobediencia, entre Alfieri, estos... deténgase. No, le pedí si podía buscar en su Biblia Tito. Tito 3, del 3 al 7. Ya que lo tenía ahí. No, es la cita. Lo que tenemos de fondo es el texto que justamente tenemos que ver hoy. Ya vamos a ir a medida que avancemos.
Le voy pidiendo de paso a Ariel si puede buscar 2 Timoteo 2:26, a Gabriela si puede buscar Romanos 8 mientras. Disculpa, Tito 3:7. Mira, yo voy a leer hasta allí, hasta anduvieron y luego vas vos. ¿Lo tenés ahí ya? Para un cachito. Tito 3:7, ¿verdad? Sí, entonces aguárdenlo ahí un poquito y yo ahora se lo pido el texto. Ahora le pido que lea. Decíamos entonces, Efesios 2:1. Ustedes, siendo muertos por las transgresiones y por los pecados de ustedes, las cosas que en otro tiempo anduvieron, aquí tenemos una primera referencia. A ver, Fieri. Listo. En otro tiempo, también nosotros éramos necios, desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género, pasiones, placeres, vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Bien, gracias, Alfieri. Entonces, ustedes, estando muertos por las transgresiones y por los pecados de ustedes, en las cosas que en otro tiempo anduvieron, y aquí, entonces, el editor nos pone esta cita, esta presentación de Tito, es para que podamos complementar la idea que le está tratando de expresar. Y el texto, según la época del mundo este, según el príncipe de la autoridad del aire, el diablo, espíritu del que actúa eficazmente en este momento, ahora, en los hijos de la desobediencia. Una aclaración sobre esto de ser hijo de, que luego también se utilizará la misma expresión en el último versículo, en el 3 de aquí, de esta pantalla, para hablar de los hijos de ira. ¿Qué es esto de ser? Esto de ser hijo no solamente tiene que ver con una relación, un principio de origen, no solamente aquellos que están, o sea, que tienen por padre al diablo, sino aquellos que viven en dependencia, con la voluntad orientada y de alguna manera manipulada, siendo llevada por aquel en el cual uno se mantiene. Por eso ahora pido que se lea la segunda cita, 2 Timoteo 2:26. Porque Pablo a Timoteo lo invita a que justamente se libren de esta conducción, de esta corriente que los arrastra desde adentro. Ariel, perdón. Dice, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Escucharon, no? Interesante. Estamos cautivos a voluntad de Dios. No tenemos, claro, en la palabra de Dios, no tenemos, así como no podemos ser más o menos salvos, somos salvos, no lo somos, allí tener más o menos certeza en nuestra conciencia de serlo, eso es otra cosa, pero no podemos de la misma manera estar en Cristo y estar, o ser del diablo, vivir como hijo del diablo. Pablo no tiene ninguna duda en decirle a los efesios y a todos los hermanos que leerán esta carta que no se puede permanecer siendo hijo de la desobediencia, siendo un hijo rebelde, siendo un hijo de ira, es decir, estar destinado a ira, si se rompe esa corriente que está dada por la fe, es decir, la fe
la gracia de Dios, o mejor dicho, la fe que se apropia de esa gracia de la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿por dónde nos conduce? ¿Por dónde nos conduce? Es interesante la expresión, dice, en los deseos de nuestra carne. Hasta ahí vamos, medianamente claro. Dice, haciendo la voluntad de la carne, nos hace hacer la voluntad de la carne, y de los pensamientos de la carne. Esto me pareció interesante destacar, porque en realidad uno generalmente vincula nada más la obra del diablo, o mejor dicho, la obra de la carne, la obra de la incredulidad, la obra del mundo, solamente con la parte de la acción, con el accionar, con las acciones, con las obras que hacemos. Sin embargo, Pablo se encarga de mencionar esto, los pensamientos carnales. No solamente los pensamientos, es decir, las ideas, los conceptos, las imágenes que pasan por nuestra mente, sino las actitudes, los... Pablo, te frisaste. renovemos nuestra mentalidad. Pablo, ¿Cómo? retoma un poquito lo que dijiste recién porque te quedaste frisado. En donde, lo último que había dicho, No, la última oración. Empezá. estaba diciendo que nosotros generalmente no tenemos que pensar que nuestra voluntad está siendo esclava del diablo solamente cuando obramos, cuando realizamos acciones que son propias de los hijos del maligno, como diría el Señor en Mateo 13, sino que además tenemos que prestar atención a toda la forma de pensar, a toda la manera de ver el mundo, incluye por supuesto también vernos no solamente a nosotros, sino también a los demás. Ahora dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Voy a pedir a Gaby si puede compartirnos la cita de Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Fuerte Pablo, ¿no? Es algo interesante. La carne no solamente no quiere ajustarse a la voluntad de Dios, sino que además no puede. Es decir, el hombre por sí mismo está inhabilitado. Ustedes saben que en la ley judía, en la religión judía, se llaman así, los 613 mitzvot, son 613 prescripciones, 248 eran positivas, eran cosas que un judío, un religioso, debía realizar diariamente. Y 365 cosas no debía realizar diariamente. ¿Escucharon? 613 prescripciones. Cuando hablemos de la ley, cuando hablemos de la gracia, cuando hablemos de aquello que nos liberó Cristo, también vamos a hablar de esto de creer que podemos, por nosotros, por las obras, llegar a alcanzar algo. Por eso, en dos ocasiones, 3 veces en el capítulo 2, pero en 2 ocasiones Pablo va a dejar claro, en el verso 4 y en el verso 8 y 9, es por gracia. Va a utilizar allí una palabra muy, muy especial, y digo que ya iremos a ella. A ver, vamos a la próxima. Voy a pedirle a Cristian, que está allí, lo veo, creo que está ahí, ¿no? Lo veo canchero, que se busque 2 citas. Éxodo 34 y después el Salmo 86, que se las tenga ahí. Bien, esta es la situación del hombre, ¿verdad? Nosotros nos encontrábamos, dice, ustedes siendo muertos. Yo, disculpen, me puse allí una palabra orientativa, el término en griego, porque no es estando muertos, sino un estado, sino siendo muertos. No solamente estando muertos, siendo muertos por las transgresiones y por los pecados de ustedes. No solamente transgresiones. ¿Qué sería esto de transgresiones? Bueno, el doctor Samuel Pérez Millos aclara en su comentario a Efesios que
Esto de transgresiones refiere más a un estado, un conjunto de leyes y normas, pecados a las acciones muy concretas que realizamos, oponiéndonos a la voluntad de Dios. Tanto sea por esquemas de vida, tanto sea por pecados particulares, en otro tiempo nosotros tuvimos, como también Pablo por medio de Tito, a Tito, por medio de la carta a Tito nos marcaba. Ahora, esta es la situación del hombre. Versículo 1 al 3, situación del hombre. Pero, este es el bendito pero. Este es el pero, lo puse en rojito, no sé si se ve bien. Pero Dios, siendo rico en misericordia. Aquí lo interesante es que Pablo, cuando apela a la obra de la salvación en Cristo, apela también a aquello, mejor dicho, a aquel mismo Dios que prometió en su palabra hacer y tener misericordia de su pueblo. En Cristo se da el venir personalmente de Dios a su pueblo para salvarlo. No por obras, no por los 613 mitzvot, sino por misericordia. Define un teólogo del medioevo la misericordia, la capacidad de Dios, la potencia de Dios para poder remover el mal de una persona. Remover el mal de una persona. Por eso decía Agustín en su comentario a Juan 8, el pasaje de la adúltera, solamente dos cosas, Señor, solamente dos cosas quedan claras en este pasaje. Misericordia et mísera. Misericordia tuya. Miseria, pecador. Cristian, por favor. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. ¿Escucharon, no? Rico en misericordia, abundante, pleno en misericordia. No se la guarda para sí, sino que la va a usar para derramar, no solamente sobre nuestros corazones, sino previamente sobre toda nuestra naturaleza, para que seamos limpiados por su sangre. Lo tenemos también en otro salmo más. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Por eso, gracias Cristian, por eso el que invoque el nombre del Señor será salvo, será salvado, va a ser salvado. Esa es la promesa de Joel. Y esa es la promesa que Pedro dice en Hechos 2 que se realizó en Cristo Jesús. La próxima cita se la vamos a pedir a Andrés, ya que ahí andaba Hechos de los Apóstoles 15:11. Después, si está Mariana, Efesios 1:7, que ya lo vimos. Sigo con el texto. Pero Dios, rico en misericordia, como nos leía Cristian, a causa de su gran amor con el que nos amó, y siendo muertos nosotros por las transgresiones, nos hizo vivir con él por Cristo. Primera aclaración, por gracia han sido salvados. Han sido salvados, aparece dos veces, es una palabra extraordinaria porque se llama así. Está para aquellos que conocen algo de literatura de lengua española, es un pretérito perfecto, es decir, designa una acción que se hizo plena y completamente en el pasado, pero que tiene repercusiones en el presente. Es un pretérito perfecto, pero en pasivo, es decir, perfecta, plenamente hemos sido salvados. Dos veces aparece esta expresión y esto se llama pasivo teológico en griego o pasivo de divinidad. Pero no solamente nos hizo vivir, sino que nos levantó. Recordarán la promesa de los salmos, en la cual Dios nos pone a seguro, nos levanta y nos pone sobre una peña y nos aleja del abismo, nos aleja del pozo, nos aleja de todo aquello que puede hacer peligrar nuestra vida. ¿Dónde y con quién? Cristo y en Cristo. ¿Qué dice Andrés, Hechos 15:11?
Andrés, no se oye. Dale tiempo porque se conectó recién, ¿eh? Ah, Te tenés es que te tenés que desmutear, Andrés. Desmuteate y podés leer. ¿Me escuchan? Ahí está, sí, perfecto, sí. Andrés, dale. Hechos 15:11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de tal modo que ellos. Bien. ¿Quién está hablando? ¿Se acuerdan el primer concilio en Jerusalén, el primer sínodo? Se reúnen los apóstoles. Pablo sube con su compañero, sube a Jerusalén. Allí se ponen de acuerdo con algunas cosas esenciales y entre ellas reconocen que es por la gracia de Dios. El versículo 9 dirá Pedro, es la fe la que nos hace puros, la fe la que nos limpia, la fe la que nos perdona, por la fe, por la gracia. Esto está clarísimo, más allá de las distintas facciones desde los primeros tiempos en la iglesia. Sigo y después vamos a la cita de Efesios 1. Y nos levantó con él también y nos hizo sentar con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que sea mostrado en los siglos que vienen la... Aquí hay una expresión gigante. Aparecen este tipo de expresiones demasiado abultadas, demasiado excedentes y difíciles de traducir. Cada traductor hace allí lo que puede. Sino dice lo sobreeminente, lo sobreabundante, grande de su gracia. O sea, no puede encontrar Pablo términos más a poder describir esta plenitud de gracia que Dios por su bondad derramó en nosotros por medio de Cristo Jesús y de su sacrificio. Efesios 1:7 que decía, lo veíamos la semana pasada. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Muchas gracias. Le pedimos a Romina, que dijo que no escuchaba bien, de paso sé si se escucha mejor, que busque Colosenses 2:13. Vamos viendo mientras tanto la próxima pantalla. ¿Por qué? Vuelta. Por Pablo, estoy gracia. oscura porque saltó el disyuntor de casa. Ah, pensé que era yo. Entonces no, le pedimos a Alberto, que es nuestro, digamos, nuestro anfitrión. Colosenses 2:13, por gracia han sido salvados. Volvemos a tener la misma expresión que antes, en este tiempo verbal, pretérito perfecto. Le pido a Gaby, mientras tanto, Gálatas 2:13, después Cristian Jeremías 9:23. No sé Colosenses si Alberto... 2:13, sí. Vamos. Alberto, vos tenés ahí en vista, en pantalla, tenés a todos los participantes que están Por conectados, porque yo no... supuesto, sí. ¿Podrás ir pedirle alguna de las citas a aquellos hermanos que todavía no les pedí, que no sé que están? Bueno. Por favor, después de leer la tuya, le pedí... Colosenses 2:13. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras faltas. Escuchen, se dan cuenta, ¿no? O sea, ustedes, todos ustedes, yo, nosotros, somos gentiles, venimos del paganismo. Nosotros no cumplimos, no tenemos 613 mitzvot. Sin embargo, el Señor nos ha salvado por su gracia. Ojo, nosotros sabemos que Él ha hecho la obra perfecta buena. Desde que nació hasta que murió en la cruz, cumplió todos los mitzvot, más esto que en realidad Él cumplió perfectamente, como dice Hebreos, la voluntad de Dios, y por eso llegó a ser no solamente modelo, sino sumo sacerdote mediador, suficiente para todos nosotros en lo que respecta a la salvación. Por medio de la fe, decía don Francisco Lacueva, ponía este ejemplo, decía, bueno, ¿qué es la fe entonces? Porque algunos creen que en realidad la fe es un instrumento del que depende la voluntad para poder obtener la salvación. Bueno, veían algunas herejías en otros tiempos, entonces decía Lacueva, no, el tema es así, la salvación es, por gracia, como un plato de sopa, de potaje, un potaje que te ponen enfrente, y la fe es la cuchara. Ahí tenés la salvación.
Ahí tenés la salvación en la sopa. La cuchara es aquello por medio de lo cual vos podés acceder, meter dentro tuyo, asimilar esa salvación que Dios te da. No sé si el ejemplo está muy claro, pero a mí en su momento me edificó, me fue como gráfico, ¿no? Todo esto no procede desde ustedes, y puse desde ustedes y no de ustedes, porque en realidad esto refiere al origen, no desde dentro. Dios es don de Dios. No procede desde las obras. Nada hacer, nada. No hay nada que podamos hacer para obtener, o como dice un predicador, dice, si la salvación dependiese un 1% de nosotros y 99% de Dios, no seríamos salvos. La salvación es segura, porque depende un 100% de Dios. ¿Y por qué hizo Dios esto? Le pedimos a Cristian Jeremías 9:23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Un versículo más. Me imaginé. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gracias, Cristian. Dile, Alberto, a alguien, por favor, las dos citas que siguen, así continúo. No nos demoramos mucho. No sé si Silvia puede leer. Silvia, 1 Corintios capítulo 1, 28 al 31. O Mónica. O Si Ilmina. no, dos Timoteo. A ver, Yo leo. Mónica. Yo leo. 1 Corintios 1, 28 al 31. ¿Está bien ese, Pablo? Sí. Primero era Timoteo, 2 Timoteo 1:9, que lo Ah, busco yo. dale. Lo busco yo rápido. Bien, lo leo. Timoteo. ¿Cuál tienes allí, Mónica? ¿Cuál tienes? Tengo 1 Corintios 1. Deténgase, que yo voy con Timoteo primero, 2 Timoteo 1:9. Dice, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no según nuestras obras, sino conforme a su mismo propósito y gracia. Nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora sí, usted. Ahora sí, 1 Corintios. Bueno, 1 Corintios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Uno más. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. No soy de tradición de muchos amenes, pero a eso, a toda esta cita, un gran amén. La palabra kaufomai, presumir, actarse, vanagloriarse, es decir, agrandarse, o sea, creer que algo puede uno, es decir, querer asumir por sí mismo el premio de algo, querer apoderarse, aunque sea un poquitito, de algo de mérito. Decía, si hay un 1% de mérito nuestro, entonces ya la cruz no es absolutamente suficiente y creemos que el sacrificio de Cristo es plenamente suficiente. Vamos a saltear una cita para que no sea mucho y le voy a pedir a Alberto lea Tito 2:14 en su momento. Porque de él somos, acá viene una palabra en griego que es muy bonita, ya la deben conocer, pero en griego es, de él somos, ¿qué leen ahí? Lechura.
poema en griego. Poema. De él somos poema. Aparece 2 veces esta manera de ser hechura en la Biblia. En Romanos 1:20 aplicada a toda la creación. Toda la creación que Dios hace es su hechura. Pero además, acá, creados en Cristo Jesús, somos hechura de su gracia referente a la salvación. Somos el poema de la gracia de Dios. Porque fuimos creados con un propósito. Y quiero aclarar esto. Tenemos aquí, porque un hermano me decía en una ocasión, sin embargo, aquí cuando se habla de la gracia, también se habla de las obras buenas. Bueno, son obras más que buenas. Agathos en griego es más que buenas. Son obras preciosas, hermosas. No solamente obras de aquel que es una persona recta, justa, honrada. Son obras que Dios las dispuso, las ordenó, las preparó junto con nuestra salvación para que las transitemos, para que caminemos en ella. Aquí la palabra andemos es la misma que al comienzo se menciona cuando recordarán que se dijo en el versículo 2 que nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, andábamos conforme a la corriente de este mundo, andábamos, dirá después, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero acá Dios dispuso que andemos de otra manera, que andemos recorriendo estas buenas obras. ¿De qué manera? Dejando que la gracia de Dios dé fruto en nosotros por medio de nuestro obrar. No porque nuestro obrar tenga que ser motivado por una voluntad, por un voluntarismo, por algo, sino porque aquel que es hecho, aquel que es salvo, aquel que es en Cristo, aquel que es un poema de Dios y de la gracia de Dios, un poema de la salvación, una hechura de la salvación, una hechura de Dios en Cristo Jesús, no puede de ninguna manera ya seguir la corriente del mundo, sino en su voluntad, en su pensamiento, en sus afectos, en su entendimiento, ser dominado por el Espíritu Santo que lo lleva y lo empuja a realizar y a vivir conforme no al que veíamos en la primera pantalla, sino a aquel que en la cruz nos ha amado y se entregó por nosotros. Terminamos con la cita de Tito. Tito 2:14, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. ¿Qué es esto? Un pueblo, como hermanos, todos dedicados a obras buenas, dedicados, aplicados, que aplicamos nuestro corazón, no solamente dar gracias por esta obra de nosotros en Cristo, sino además damos gracias continuamente con nuestro vivir y con nuestro frutar en santidad, es decir, conforme a la gracia de Dios. Ahora, para terminar, bueno, lamentablemente no pude ni la mitad hacer, porque pensé que iba a demorar menos. Pero bueno, omitamos esta parte de releer el texto, lo vamos a ir releyendo rápidamente. Pero la pregunta es, ¿qué conclusiones podemos sacar de estos versículos y qué aplicaciones podemos sacar de estos versículos? Entonces, ahora sí, en vez de que yo a ustedes les hable, quiero que ustedes nos hablen a nosotros, pero no a manera de opinión, sino que nos indiquen qué conclusiones podemos sacar de lo que hemos escuchado. Y luego, qué aplicaciones podemos sacar de esto que hemos escuchado. Así que a medida que quieran ir participando, los invito, por favor, a que abran sus micrófonos y nos digan. Conclusión, esto, aplicación, esta. Permiso, ¿puedo? Alicia, dale. Una de las conclusiones, porque es tan rico el pasaje y tan bendecido con lo que hemos aprendido y visto, yo lo resumiría en Juan capítulo 1, 17 y 18. Dice,
pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él es el que lo ha dado a conocer. La conclusión de que teníamos la ley con Moisés, pero por Cristo tenemos la gracia y la salvación de nuestras almas. Gracias, Alicia. Ilmira, ¿querés decir algo? Te desmuteaste. No, bueno, la sumisión al Señor y creer que Él es nuestro Salvador y por Él somos salvos, no hay otra situación que nos pueda llevar a ello, sino nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, la vida que entregó por amor a nosotros. Eso es lo que quería agregar. Por su gracia, ese regalo inmerecido. Gracias, Ilmina. Si hacemos aportes así breves, la idea es que todos podamos participar un poquito. Así. Voy a leer algo. Adelante. Aquí vemos varias veces los peros de Dios. Dice, estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios fue quien nos salvó. Éramos esclavos del diablo, pero Dios nos hizo libres, ¿verdad? De nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es del 2 del versículo 4. Dios que es rico en misericordia, por esa misericordia tan grande, tan maravillosa, que no tiene comparación, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y nos hizo libres. Te escucho, bárbaro, Mirla, gracias. Pablo, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, cómo no. Porque o yo tengo mal el concepto registrado. Misericordia, ¿cómo se entiende misericordia? El amor de Dios, por supuesto, que nos da lo más precioso que Él tiene, su único Hijo, pero como misericordia. Acá se decide a traducir, la mayoría pueden traducirse como misericordia o amor o compasión. El término original es agape, refiere siempre a agape. Recordarán en primera Juan capítulo 4, versículo 8 y 16, que dice Dios es amor. Dice, Dios es este tipo de amor, agape. Hay aproximadamente 5 o 6 maneras en griego para expresar el amor, pero el agape es siempre un amor que no puede ser devuelto, no puede ser retribuido. Es un amor, por ejemplo, comparable al del padre, al de los padres hacia los hijos. Es un amor que no es bidireccional, no es un amor de amistad, es un amor de alguien que está en una posición superior, como los padres, lo digo en buen sentido, ¿verdad? Como los padres con respecto a sus hijos y que por eso los pueden amar desde una perspectiva mucho más amplia. Eso Dios siempre se presenta como aquel que es, por eso leíamos estos dos pasajes del Antiguo Testamento, rico en misericordia. En hebreo es Gesed, que también puede traducirse como amor entrañable y fiel, amor leal, amor que no claudica, amor que ante las circunstancias del amante, aunque el amante en algún momento caiga en un rechazo provisorio, se aparte, un amor que va a seguir estando allí, porque depende de la sobreabundancia del amante que es Dios. ¿Respondí, Alicia? Sí, no, lo que pasa que me viene ahora a la mente, creo que es Miqueas, el texto que dice que Dios demanda de nosotros amor, justicia, amor y misericordia. Exactamente, allí misericordia está traducido justicia, amor y misericordia. Ahí la palabra misericordia hay que modificarla, pulir la traducción y decir lealtad, fidelidad.
Ahí es. Perdón, yo había entendido, por ahí estoy equivocada, no sé, o por ahí coinciden en las diferentes traducciones, de que misericordia es más que amor, es dar a aquel que no lo merece. ¿Puede ser? Es correcto eso. No es incorrecto eso. Lo que pasa es que no lo merece, pero porque no lo puede devolver. Por eso ponía la comparación yo recién de un padre con un hijo y la de Dios con nosotros. Sí, es correcto, no está mal. Claro, coincide todo. Sí, sí. Como hay varias traducciones, ¿viste? Y interpretaciones, perdón. El sentido, Dios se encarga de clavarlo y de revelarlo bien como ha hecho con usted, Alicia. Y hacer las cosas perfectas. Sí, claro. No sé, yo sé que estamos sobre... Sí, creo que Alfieri quería Sí, decir Alfieri. algo. Desmuteate, A ver. Alfieri. Desmuteate, Alfieri. ¿Alguna aplicación mientras Alfieri se conecta? A ver, no se te escucha, don Arana, no se le oye. Mientras tanto, a ver, alguna aplicación. Cristian, vamos, mira que lo tenemos allí. Ahora sí recuperé la visión de todos. Le pedimos a Cristian alguna aplicación que nos regale. Sí, bueno. Mira, justo se desmutió Alfieri. Lo A escuchamos. ver, Dale. Dale, leo un versículo Filipenses 4:8. Por lo último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y en Dios de paz estarán con ustedes. Gracias, Alfieri. Referencias cruzadas tenemos, ¿vieron? Esto es referencias cruzadas. Así se estudia la Biblia, hermanos. Así la estudian muchos hermanos que tienen que preparar mensajes y demás. Van nutriendo y enriqueciendo los pasajes conforme también concordancias más largas. Concordancias justamente son libros y obras que tienen contenidas un montón de referencias sobre algunas palabras, algunas en forma de vocabulario, algunas en forma de temas, distintas concordancias, es decir, distintos lugares y recursos en los que uno puede encontrar textos de la misma palabra de Dios para enriquecer. Y así no solamente podemos, es decir, aprender, sino nosotros mismos ir conociendo cada vez más, enseñar, permitir que el Señor nos vaya enseñando su palabra con estos recursos que quizás son, a veces nos distraemos. Cristian. Sí, una breve reflexión que me lleva. Estudiando el texto y viendo la palabra de Dios, no solo conocemos a Dios, sino que nos conocemos más a nosotros y nuestras limitaciones, y como Dios nos ve. Y la gracia se acrecenta en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, al reconocer nuestra falencia, nuestra imposibilidad, nuestra impotencia, eso que no podemos, y reconocer que solo por la gracia de Dios, como dice el apóstol, soy lo que soy, ¿no? Por la gracia de Dios puedo agradarle a Él, ¿no? Y es lindo esto porque deposito toda mi fe, toda mi confianza en Él, sabiendo que en mí soy falible y con todas estas concupiscencias que se nombran al principio que generan y están en la humanidad y muchas veces, ¿no?, en el cristiano. Entonces, bueno, rescataba eso, de reconocernos, ¿no?, a nosotros mismos, y al reconocer nuestro estado, ver la grandeza y el amor de Dios que nos alcanzó a pesar de nosotros, y nos da esa potencia, esa gracia, esa salvación que solo viene de Él. Y lo único que nos resta decir es gracia, y como decía, ¿no?, ahí en Jeremías, es entenderlo y aceptarlo. Es más, pedirle a Él que nos ayude a entenderlo. Aprovecho que está el micrófono abierto y agrego una cosita. Pensaba en relación con el capítulo 1, ¿no? Que dice que fuimos hechos para la alabanza de su gloria y en Él fuimos aceptados, ¿no? En el amado. Pero cerrando este pedacito, ese fragmento que leíamos, pienso el propósito también, ¿no? No solamente para nuestras vidas, no solamente para nuestra salvación, sino para que podamos capacitados y habilitados, por así decirlo, por su gracia, poderlo compartir a otros.
que me parece que es el cierre, ¿no?, de este pasaje, para poder andar en esas obras y para poder compartir esta gracia que recibimos, pero que no seamos egoístas, sino que se la podemos llevar a aquellos que tenemos alrededor también, con esa misma misericordia que Él usó con nosotros. Gracias, Gabriela. Te pido, Alberto, si por favor puedes encargarte de la parte final de la oración y cerrar la reunión. Bueno. Disculpen, hermanos, pero hoy no me siento, por eso hablaba medio lento, estaba medio torpe, porque todavía no sé qué pasa hace 2 o 3 días, así con fiebre y esas cosas. Así que, adelante. Espera que dejo de